días. ¿Quién vive? Gente que no vende patria. Hoy es miércoles 20 de enero de 2021. 2021 es hoy. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Quiero saludar a mucha gente hoy. Tengo cumpleañeras atrasadas, pero deliberadamente. Empezando por Connie Báez. Estuvo de cumpleaños el lunes, pero como el año pasado me regañó, dije ahora la voy a saludar 2 días después. Connie, que es una extraordinaria compañera. Teníamos una amiga mutua, Scarlett Cuadra, y quien hace un notable trabajo allí en donde le corresponde, y además trabaja en su barrio. O sea, como todo el mundo debería hacer, ¿verdad? Trabajar en el barrio, en el territorio más bien. Felicidades a Connie por sus 15 años. Mira que estoy siendo compasivo, Connie. Y ayer estuvo de cumpleaños una maestra de mucho prestigio, dirigente sindical, en su momento dirigente de la huelga magisterial, la famosa huelga magisterial de 1969 y en el 70 todavía, despedida a raíz de esa huelga. Fue una de las oradoras en el acto del 20 de julio de 1979 a nombre del Movimiento Pueblo Unido. Fíjate bien, ahí con Daniel, creo que habló Hassan también, no me acuerdo quién es más, pero ahí habló Glenda Monterrey, la profesora Glenda Monterrey, a quien tengo también muchos años de conocer, muchísimo, que 76, 77 por ahí, y ha sido dirigente del Frente Sandinista, fue también de la Policía Nacional, de la cual se retiró de hace algunos años. Felicidades a Glenda, hoy llega el paquete, porque espero que venga hoy, ¿verdad? Felicidades a Connie, saludos a Javier Chavarría y a su esposa Perla Vado, que nos escuchan todos los días. Javier y Edgar Jorge Blanco son trabajadores del Ministerio de Salud, andan en las brigadas de fumigación, ¿verdad? Primero van explicándole a la gente lo que van a hacer y después pasa ya a la brigada como tal. Muy buen trabajo hacen. Saludos a Javier, a Perla y a Edgar. Fíjate que tenía un saludo yo, pero lo borré lamentablemente. Entonces ni modo. Alguien que me escribió por Facebook, me disculpa, me lo vuelve a escribir y yo el viernes saludo. Lamentablemente ayer falleció Javier Araquistain, el Chele Araquistain. Un compañero al que yo conocía desde hace muchísimos años también, desde la época de la secundaria, porque él era jugador de baloncesto, después fue anotador y juez de baloncesto y de voleibol, ya después se metió a la crónica en los años 80. Hacía un programa aquí en la radio que se llamaba Rock and Ball, porque él era un fan del rock pesado, del rock de Santana, de esa generación de bandas y grupos de los años 60 y 70. Entonces combinaba la información de Grandes Ligas con música rock, de la cual siempre contaba el origen del tema que iba a poner y de sus intérpretes o de sus compositores. Estaba considerado el Chele Araquistain como el más completo de los cronistas deportivos de Nicaragua, porque sabía de todos los deportes, de béisbol nacional, de béisbol de Grandes Ligas, de béisbol del Caribe, de fútbol, muy buen comentarista, de boxeo, de automovilismo, de atletismo, de voleibol, de baloncesto, de todo sabía el Chele. Además manejaba muchas estadísticas, era muy riguroso, muy estudioso. Cayó enfermo hace mucho tiempo, entraba y salía del hospital, ya en las últimas semanas lo operaron 2 veces casi consecutivas del corazón. Tenía problemas renales, problemas hepáticos.
y finalmente se rindió. Pero creo que es una gran pérdida porque era un hombre relativamente joven, pues todavía tenía mucho para dar, 64 años, casi 65, lo cumplía ahorita en febrero. Y sinceramente creo que Nicaragua pierde con el fallecimiento de un cronista tan estudioso, tan minucioso como era Javier Araquistáin, polémico, controversial, era un hombre de opiniones fuertes y se confrontaba, pero se confrontaba sobre la base de datos y criterios que los elaboraba sobre la base de estadísticas, no era un criterio al bolsazo, pues no porque me cae mal, me cae bien, sino sobre la base de estadísticas y confrontaba a cualquiera. Era fosforito también Araquistáin. Buena gente. El ingeniero Javier Araquistáin Cisnero. Saludos a su familia, sobre todo a sus hijos. Y nuestras condolencias. Espérame, se me había olvidado saludar a Walter Luna. No reclames, Walter. Walter Luna, que es el presidente de IMISA. ¿Verdad? Esa empresa es de las pocas empresas exitosas que se han mantenido a lo largo de los años y es propiedad de sus trabajadores. Ese es un gran mérito de los compañeros de IMISA. Y Walter ha estado a la cabeza de ese esfuerzo. Saludos, Walter. Bien, vamos a hablar de muchas cosas. Hoy son las 6:41. Voy a abordar un tema que es diferente, pues, un tema ideológico. Quiero empezar con el informe que ayer ofreció el Ministerio de Salud, un informe muy bien elaborado, con 21 puntos de las cosas que está haciendo el gobierno sandinista para enfrentar la epidemia del COVID-19. Empieza recordando, ¿verdad?, que todo esto empezó de parte del gobierno desde enero del año pasado. No fue cuando decretó la OMS que era una pandemia. Antes, ya cuando, y esto lo hemos dicho varias veces, pero es importante subrayarlo, cuando ya el presidente y Rosario se enteraron o ya tenían la certeza de que había un problema en Wuhan, en China, y que era inevitable que eso se expandiera, entonces armaron aquí un comité científico con distintas especialidades vinculadas a la salud y en otras especialidades, y empezaron a hacer un plan, a ver qué vamos a hacer en Nicaragua si esto nos viene, y a preparar. Enero de 2020, esto es sumamente importante, para que vean la capacidad de previsión y de planificación del gobierno sandinista. De manera que cuando ya el virus salta a América, empiezan los casos, y aquí ya está avanzado el plan. No estamos totalmente preparados, pero está avanzado el plan y en ejecución y buscando recursos por aquí, por allá, capacitando al personal médico y paramédico en las unidades de salud, definiendo qué unidades iban a albergar pacientes de COVID. Completo, la campaña de prevención, la campaña de educación, completo el plan, de manera que cuando nos cae el primer caso, que fue en marzo, al mismo tiempo que El Salvador, nosotros ya estamos preparados y vienen equipos en camino y vienen recursos calificados a ayudar en la capacitación y se comienzan a tomar las medidas que ya conocemos. Esto es sumamente importante para que tengamos clara la película. Y luego en el informe se menciona, bueno, y otra cosa sumamente importante también, no hubiese sido posible, aun y cuando se hubiese empezado en enero, como efectivamente ocurrió, nunca hubiese sido posible el éxito en el combate al COVID si Daniel no hubiera ganado en el 2006, y si Daniel no hubiese decretado a partir del 10 de enero de 2007 la gratuidad y el acceso universal a la salud.
Y de nada te servía tampoco decir es gratis si no habían recursos, medicamentos, recursos humanos, recursos técnicos, recursos tecnológicos. Si no había, ¿de qué te sirve ser gratis? Entonces, lo primero es gratis, que a nadie se le cobra. Y te acordás que el primer año, los 2 primeros años fueron de denuncia para correr todo lo que estaban cobrando a pesar de la voluntad política del gobierno. Y luego el equipamiento, la reconstrucción de todo el sistema de hospitalario, de centros de salud, de puestos de salud, y la construcción de centenares de unidades de salud. Centenares de unidades de salud se han construido en este país en los últimos 14 años. Y la piedra angular de eso es el sistema que hay. Es un sistema de carácter preventivo y eso es mundial. La Organización Mundial de la Salud, todas las instituciones vinculadas a la salud en el mundo han advertido que la mejor manera de tener una salud en la población es la prevención. Ahorra recursos, pero además también salva vidas, la prevención. Y esa es la base del sistema, que es comunitario, que es familiar, ¿verdad? Entonces, si no tenés el sistema, de nada te sirve lo demás. Y eso es lo que se ha desarrollado, que lo integran en las enfermeras, los técnicos, los médicos, las parteras, los brigadistas de salud, los activistas comunitarios. Todo eso es parte del sistema de salud y se ha puesto en funcionamiento óptimo a lo largo de toda esta epidemia. Pues. Han fallecido muchas personas, claro que sí. Claro que sí. Y hubiese sido ideal que nadie falleciera, pero no depende exactamente de la voluntad, sino de la capacidad de cada ser humano, de la resistencia frente al virus. El que tiene enfermedades crónicas tiene menos probabilidades de sobrevivir. Menos probabilidad, no es que es una condena a muerte, menos. Y la verdad es que tenemos un éxito. Y además que no solamente se ha contenido la epidemia, sino que además no se ha paralizado el país. Es el único país de América Latina, de América diría yo, que nunca paralizó su funcionamiento económico y social. Nunca. Hubo un reflujo, o sea, muchísima gente se encerró en sus casas, dejó de trabajar, directores de empresas, dueños de empresas, dieron trabajo en casa para mucha gente. Eso sí ocurrió. Todavía ocurre con un sector, pero nunca se paralizó el país por una decisión política. Los curas cerraron sus iglesias, pero no porque les ordenara el gobierno. Por ejemplo, en Chile están los curas peleando con el gobierno para que les dejen que llegue más gente a las iglesias. Aquí jamás se les ha dicho a los curas, usted no puede hacer tal cosa, nunca. Eso es, cada quien es responsable de su propia área. Y también la otra filosofía, y creo que es sumamente importante, es que cada quien es responsable de su cuidado. El gobierno no te va a andar cuidando, vos tenés que cuidarte. Te vamos a dar toda la información, aquí está. Te vamos a dar todas las medidas de prevención, aquí están. Te vamos a tener las unidades de salud listas para atenderte si te enfermas, pero es tu responsabilidad. Yo no te puedo andar lavando las manos. Yo no te puedo decir que no te pegues ahí con la gente en la calle. Vos tenés que asumir esa responsabilidad. Esto es sumamente importante. O sea, la combinación, responsabilidad del Estado con la responsabilidad individual. Esa ha sido la combinación exitosa del país. Bueno, combinación entre la responsabilidad del Estado, la responsabilidad individual, ciudadana, y la responsabilidad de quienes manejan entidades, pues sean privadas o públicas. Esa combinación ha demostrado un enorme éxito. Hay 20 hospitales del país donde hay acondicionadas salas para atender pacientes. 20 hospitales. Tenemos más de 500 camas de cuidados intensivos. Más de 500. Es una salvajada la que hay para un país tan pobre como nosotros. Pues. Y además, allá andan los brigadistas buscando pacientes febriles. A ver, sobre todo en los centros donde hay aglomeración, por ejemplo, los mercados, las paradas de buses. Ahí andan. O sea, no es que están sentados en la casa, vengan, pues no, también van a buscarlo. Al paciente, perdón, al viajero
que llega al país, viene con su prueba negativa del COVID, pero le dan seguimiento por teléfono, 2, 3 veces por día, y muchas veces no ha presentado ningún síntoma. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué? No sé cuánto. Y al primer síntoma y nomasitos tienen en la puerta de la casa a una brigada del Ministerio de Salud. Es extraordinario el trabajo que se ha hecho, sin duda alguna. Hay muchas otras cosas. Pues hay 250,000 miembros de la red comunitaria capacitados. Han llegado al país 70,518 viajeros. 70,518 y no se ha disparado la pandemia. ¿Ya qué clase de manejo? Pues? Creo que este es un éxito resonante. Allá andan los rumores. La contra es especialista en rumores, en odio y en buscar tragedias. Les encantan las tragedias para culpar al frente. Ana, qué barba, que están no sé cuántos han muerto ahorita, que están todos los hospitales. Mentira. Ha habido un leve incremento de casos a raíz de diciembre y era esperado. Pero ya está, ya paró el crecimiento, ya paró. No es falso, ni el 30% de las camas de cuidados intensivos se ocuparon ahorita, ni el 30% llegó. Entonces no anden creyendo mentiras, infamia, que lo único que buscan es sembrar la zozobra, el pánico en la gente. Pero no tienen el deseo de salvar vidas, sino de hacer daño. Hay que tener en cuenta eso. Fíjate bien, es que vi un meme que produjo Bolivia, por cierto, ayer murió Felipe Quispe, le dio un infarto. Líder indígena boliviano, Aymara. En la época de los 2000 estuvo cerca del MAS, pero nunca fue del MAS. Cercano por identidad indígena, pero nunca fue del MAS. De hecho, fue muy crítico del MAS en la última parte del gobierno de Evo. Luego respaldó al MAS en la campaña electoral del año pasado, que culminó con el abrumador triunfo del MAS y de Lucho Arce. Pero ella estaba de candidato con su propia agrupación política para gobernador del departamento de La Paz y tenía muy buenas posibilidades de ganar. Ayer lo sorprendió un infarto y falleció. Igualito que aquí empezaron a decir que había muerto del COVID. La familia, muy adolorida y muy enojada, emitió un comunicado desmintiendo. Es igualito que aquí, el mismo procedimiento. Entonces, ese meme de los bolivianos dice lo siguiente: los pititas, le dicen ellos, ¿verdad? Porque los pititas, creo que es una propia denominación, de ahí de Santa Cruz, los racistas, los que se creen los europeos, los colonizadores, se creen ellos. Ahí Santa Cruz, bueno, entonces ahí nació esa denominación. Aquí le decimos los tranqueros. Entonces los pititas dice, dígame si no es cierto que es lo mismo que aquí. Cuando hablan, mienten. Cuando callan, encubren. Cuando tienen poder, roban. Yo agrego, matan. Y cuando no tienen poder, destruyen. Eso no es lo mismo que aquí. Te lo repito. Los tranqueros, cuando hablan, mienten. Cuando callan, encubren. Cuando tienen poder, roban y matan. Y cuando no tienen poder, destruyen. Mejor resumido, imposible, hermano. Imposible. Es exactamente el comportamiento de los tranqueros aquí. De los hijos de casa, de los que ya se creen riquitos ellos. Solamente porque doña fulanita me saludó, don fulanito me dijo tal cosa. Me invitaron a una reunión. Me invitaron a un hotel, me van a dar un seminario y ya se sienten ellos que están escupiendo en ruedas.
babosos que son, ¿verdad? Si los quedan viendo no solo por encima del hombro, sino que apenas pueden les pegan una patada. Pregunte, hay un chaval ahí, uno de sombrerito, le pegaron una patada y ya pasó la historia. Y como ese un montón. Son simplemente instrumentos, ¿verdad?, de los sicarios contratados por Estados Unidos, nada más. Incluso los propios sicarios les pegan la patada, los gringos, y después ¿qué? Ni donde pegar el alarido. Registren ese comportamiento y van a ver. Es exactamente igual. Lo mismo es en Venezuela, lo mismo es en Cuba. Siempre. La contra es así. Esa es su definición. Mentiroso, cómplices, encubridores, ladrones, criminales y destructores. Esos son. No tienen otra manera de definirse. Bueno, hoy asume Biden, ya sacó las garras ayer, ¿verdad? Están en la sesión, ¿cómo se llama esto? Sesiones de ratificación. Empezaron ahí en el Senado norteamericano. Entonces ya Biden se parece a Biden, pero no es lo mismo. Que está nominado para secretario de Estado. Ya sacó la garra. Ya dijo chanchadas ayer. No nos tocó a nosotros, pero le dijo a Nicolás Maduro, le dijo el peor dictador del mundo y no sé cuánta babosada. Ya con la garra. Ya veremos. Ya veremos. Creo que, fíjense que más allá del cambio de manos en el poder en la Casa Blanca, hemos asistido en los últimos años al surgimiento de un muy poderoso movimiento racista, clasista y violento que no va a disolverse porque Trump deja el poder. Eso no se va a disolver. Y además tiene otras características ese movimiento, y que es un movimiento territorial que está implantado prácticamente en los 50 estados de Estados Unidos. Algo inédito. O sea, y el cemento que lo une es el odio de clase, es el odio racial. Eso es lo que lo une. O sea, no tienen una unidad por defender intereses económicos o sociales, no. Lo une el odio de clase y el odio racial. O sea, es un Ku Klux Klan extendido en todo el país. Y que además tiene poder económico. No es simplemente ciudadanos de a pie. Hay de todo. Hay ciudadanos de a pie, pero hay también ricachones y gente de mucho dinero que está dispuesta a seguirla peleando en los próximos años, que le van a hacer la vida imposible a Biden en todos estos 4 años que le toca en su primer periodo. Le quiten a Trump o no se lo quiten, esos van a seguir. El que crea que descabezando el movimiento, sacando a Trump de la carrera política, inhabilitándolo para poder volver a ser candidato a cualquier cargo, el que crea que con eso se acaba el movimiento, está loco. Y a su vez ese movimiento es una expresión de la transformación sociocultural, económica que que se ha operado en Estados Unidos en los últimos 40 años. Desde más o menos cuando empezó Reagan, que empezó la concentración brutal de la riqueza, el despojo de los derechos sociales de la inmensa mayoría del pueblo norteamericano, que está acogotado por las deudas. O sea, la inmensa mayoría del pueblo de Estados Unidos vive endeudado. Y pasa endeudado toda su vida, viviendo al crédito, viviendo al fiado. Al fiado de la casa, al fiado de los estudios, al fiado del carro, al fiado de la comida, al fiado todo. Es una espiral y en eso viven. Entonces eso los ata, además les imposibilita darle el paso para la lucha, porque tienen que trabajar. Si no les quitan la casa, les quitan todo, ¿verdad? Me decía un amigo que también un aspecto importante de los yanquis, y es que hay un despertar, dice, incipiente del olfato de clase. Y sí, es muy incipiente, yo diría incluso muy localizado en determinadas ciudades y estados,
Pero bueno, esperemos que ese despertar, que a la inversa de lo que pasa con Trump, es decir, la antípoda del movimiento de Trump, esperemos que eso se extienda igual que lo ha ocurrido con este movimiento racista. Pero está por verse, ¿verdad? Y creo que es muy importante observar la evolución de los acontecimientos más allá de lo que te dicen las noticias. Porque lo que te dicen los grandes medios de comunicación corporativos obedecen al sistema, al deep state, es decir, al gobierno en la sombra que realmente manda en Estados Unidos y en el mundo. Esos medios corporativos responden a esa lógica, no te dicen lo que realmente ocurre. Por eso hay que acudir a otros medios alternativos para realmente saber qué es lo que ocurre en Estados Unidos. Y no sabemos por dónde va a ir el rumbo. No, realmente nadie lo puede advertir. Hay muchos que anticipan guerra civil, otros que anticipan la pulverización de la nación como tal y el surgimiento de 4 o 5 nuevas naciones. Y en medio tenés ahí la tragedia del COVID. Lo que está pasando en Los Ángeles, California, no tiene nombre, hermano. Es una cosa espantosa. Fíjate que la semana pasada las funerarias empezaron a rechazar cadáveres porque ya no tienen capacidad. Solo imagínate la envergadura de la epidemia en Los Ángeles, que Los Ángeles es un monstruo, ¿verdad? Hacinado todo el mundo. Los hospitales totalmente desbordados. Las ambulancias tienen que esperar hasta 12 horas para sacar un cuerpo de una morgue porque simplemente hay demasiados cuerpos y tienen que irlos despachando uno por uno. Es espantoso, lo de Los Ángeles es espantoso. Es decir, vos tenés focos de la epidemia verdaderamente escalofriantes en Estados Unidos y eso no parece que vaya a frenarse pronto con todo y la vacuna, porque además las vacunas van a ser para los ricos y vas a ver, y son caballos los ricos, por Dios que son caballos. ¿Sabes por qué? Ellos están acaparando las vacunas, las están vendiendo en algunos países y ni siquiera las dan gratis, pues son caballos, porque ellos se protegen en la medida que está protegido todo el mundo. Si no se protege toda la humanidad, habrá siempre problemas y van a salir muertos algunos de ellos o su riqueza van a ser amainadas. Entonces son burros, son caballos. La avaricia, ¿verdad? El clasismo, hasta dónde llega, hasta la estupidez. O sea, es más inteligente por eso este Bill Gates, que es uno de los dueños del mundo, y él anda buscando que todo el mundo se inmunice, pero por una lógica empresarial estrictamente. Es que es así. ¿De qué te sirve inmunizar solamente a los que viven en los países ricos? ¿Que acaso no tienen comercio con todo el mundo? ¿Y acaso no le llegan montones de turistas? Y entonces, un caballo por derecho que sí. Pero bueno, allá ellos, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros sufrimos las consecuencias. Ayer hubo una cosa importante, ¿ya? El ALBA anunció una alianza para enfrentar unido el COVID, incluir la adquisición de vacunas. Eso es muy importante, ¿verdad? Eso fue ayer. Va a haber un pool para eso. O sea, los empobrecidos, si no nos buscamos cómo unirnos, hermanos, nos vamos a quedar sin vacuna. El 95% de la vacuna, te decía, lo concentran los más ricos. Son 10 países. En 10 países está concentrada 95% de la vacuna. A cuentagota va llegando a algunos países de ingresos medios, y a los empobrecidos no le ha llegado ni una. Por eso es que aquí lo que nos toca hacer es seguir por este sendero, hermano, en el que estamos. Estoy volviendo a retomar lo del COVID, pero es que me estaba acordando lo de Los Ángeles, pues. Y lo del COVID va a marcar la situación social de Estados Unidos, sin duda alguna. Y sus consecuencias, que tiene que ver con el desempleo,
con la gente que pierde su vivienda, que tiene que ir a vivir a la calle, con el hambre. En Estados Unidos hay hambre, se calcula que alrededor de 30 millones de norteamericanos, de estadounidenses, sufren hambre. No estoy hablando de pobreza extrema, no, hambre. En el país más rico del mundo, supuestamente. ¿Cuántos compatriotas nuestros estarán entre ellos que han perdido sus trabajos y que ahora viven en cualquier lugar y que no se pueden venir porque ni para el pasaje tienen? Bueno, entonces al regresar vamos a hablar de otro un par de temas adicionales. Son las 7:04. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. El lunes les hablábamos sobre esta contradicción, que es la contradicción fundamental a la cual nos estamos enfrentados, no hoy, sino desde hace siglos, más de un siglo, que es la contradicción nación versus imperialismo, ¿verdad? Es decir, aquí no se trata solamente de defender la causa revolucionaria cuyo sentido es la defensa de los intereses de los empobrecidos, sino más allá de eso, se trata de la vigencia de la nación nicaragüense. Nicaragua como nación no se configura a partir de la independencia de 1821, este año cumplimos 200 años. No, la independencia de la nación empieza a configurarse, fíjense. Con Zelaya son los primeros atisbos cuando se constituyen las primeras instituciones del Estado, como el ejército, como la universidad, como la educación pública en general, ¿verdad? O con el decreto del carácter laico del Estado, el sacar a la iglesia los asuntos económicos. Empieza. Eso es abortado por la invasión yanqui y retrocedido, porque pusieron hasta Monseñor Lescano a ser presidente de la Cámara de Diputados, imagínense ustedes. Hasta que lo nombraron arzobispo de Managua, él se retiró de la vida política, pero siguió manejando los hilos por detrás. Después Celedón hace un intento de conservar la identidad patria y se enfrenta a los yanquis y muere en combate. Luego Sandino vuelve a hacer un esfuerzo por rescatar la independencia, por garantizar la autodeterminación y por configurar la patria, la nación nicaragüense, que un requisito indispensable para la configuración de una nación es la independencia y la autodeterminación. Si no hay eso, ¿de qué nación vas a estar hablando? ¿Verdad? O sea, es requisito para la configuración, para, como te dijera yo, la consolidación, la identidad. Es indispensable, autodeterminación e independencia. Y lo hace Sandino. Sandino tiene la virtud que expande esa idea en el seno de los empobrecidos, de los miserables, de los descamisados, de los descalzos, de los analfabetas. Expande esa idea. No hay patria sin nosotros, no hay patria sin el pueblo, no hay patria. Dicho de otra manera, obviamente, pues, pero esa es la idea que siembra en el seno de los empobrecidos. Sin nosotros, esto no avanza. Si nosotros no resolvemos nuestros problemas, el país nunca va a salir adelante. Dicho de otra manera, Sandino es asesinado, se vuelve a frustrar otro intento de consolidar la nación como realidad política, y que seguimos como una colonia yanqui, con los marinos aquí mandando a través de Somoza, de una manera bestial además. Y entonces, ¿cuándo es que
que realmente inicia la construcción del concepto de nación, de la realidad de nación, es con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, cuando el pueblo toma el poder el 19 de julio de 1979. Entonces empieza la construcción real del Estado independiente que se llama Nicaragua, que otra vez intenta ser frustrado con la guerra que nos declaran en los años 80. Vencimos la guerra, pero quedó destruida la economía del país. Pierde el poder político la fuerza que había dado vigor a esa construcción, pero deja sembrada. Miren qué clase de solidez la de ese fenómeno. Cuando el pueblo es el protagonista, sus hechos son sumamente sólidos y perennes. Cuando el pueblo es protagonista. Miren qué clase de solidez. Que perdimos el poder político, pero queda ¿cómo te diría yo? El esqueleto, el andamiaje jurídico del Estado nicaragüense. La Constitución, el Ejército, la Policía. El andamiaje jurídico queda incólume. Le hicieron reformas, hubo embates para destruirlo, pero resistieron. Vinieron los 90. Desde el punto de vista político, se volvió a subordinar el país a la voluntad yanqui. Y una vez subordinado, empezaron a hacer su agosto desde el Estado, a robar, a saquear el país en completo. Lo robaban los propios presidentes, o lo robaban sus subalternos, o lo robaban los presidentes a través de sus subalternos. Pero eso fue la norma en los 17 años del gobierno del somocismo, del chamorro-somocismo. Esa fue la norma. Los primos, los parientes, los cuñados, los yernos, las nueras, los ahijados, las ahijadas, todos ellos, los brothers de la secundaria, o los colegas de sesiones de marihuana, todos esos son los que se beneficiaron con el saqueo del Estado. Lo hicieron en los 90, lo hicieron en los 2000. Pero no lograron liquidar la nación, la arquitectura de la nación que había sido construida por la revolución. No lo lograron. Entre otras razones, porque el Frente Sandinista, a través principalmente del Frente Nacional de los Trabajadores, resistió durante esos 17 años. Tenían a la policía, por ejemplo, ahogada financieramente, ahogada. Y sus funciones habían sido pervertidas. Al ejército lo tenían reducido a la mínima expresión y con posibilidades de disolverlo. Y además sin ningún tipo de inversión. O sea, si ellos hubieran ganado las elecciones de 2016, ya habrían liquidado la nación. Sin duda, ya la hubieran liquidado. Otra vez la vuelve a salvar el Frente Sandinista. Y en estos 14 años le va imprimiendo algo más. Es la identidad nacional. El fortalecer la figura de Darío, el fortalecer las tradiciones, el fortalecer las manifestaciones artísticas y culturales, el afianzar la independencia y la autodeterminación, el establecer relaciones diplomáticas y políticas con todo el mundo, con todo aquel que nos respete. El elevar a una categoría de Estado el respeto. Respeto. O sea, no te metas conmigo que yo no me meto con vos. Hablemos en igualdad de condiciones, lo que me conviene y lo que a vos te conviene. Y pongámonos de acuerdo en lo que nos conviene a ambos. En lo demás, no importa que no estemos de acuerdo, pero no te pelees conmigo, no me voy a pelear con vos, no me faltes al respeto, no me querrás decir lo que yo tengo que hacer y yo no voy a hacer lo propio con vos. El respeto, el elevar el respeto a una categoría de principio de nación es una cosa que no parece visible, pero es una cosa esencial si vos querés una identidad de nación como tal. Si no, sos caricatura. Entonces, el Frente Sandinista ha venido construyendo esa nación. Te doy otro elemento. ¿Cómo será de cierto esto? Que incluso el Frente Sandinista eleva a rango constitucional el modelo de diálogo y consenso con los empresarios. Algo que nunca había ocurrido.
Y lo hace una fuerza que representa a los empobrecidos del país, el Frente Sandinista. Esa fuerza no lo hicieron ellos, porque tenían que haber incluido a los trabajadores y ellos son enemigos de los trabajadores. Para ellos, lo indispensable es que los empresarios tengan el sartén por el mango. Eso de andar hablando con trabajadores, eso no es para ellos, porque los trabajadores nacieron para ser sirvientes, para obedecer, no para pensar, ni para decidir. En cambio, el Frente dice, no, vengan ustedes también, tenemos a los sindicatos, pero también vengan ustedes. Y lo eleva a rango constitucional. ¿Quién rompió eso? Ellos. Ellos que se arrancan la vestidura ahora, que la democracia, que los derechos humanos, que la libertad y no sé qué. Mentira. Simplemente obedecen a un plan preestablecido y premeditado por los yanquis para ocupar la nación nicaragüense y pulverizarla. En la lógica del capitalismo mundial, al capitalismo mundial le estorba las independencias de los estados como tales, y la democracia les estorba y andan destruyendo por todos lados eso. Y ellos se suman a ese plan. Entonces eso es parte de la disputa en la que estamos enfrentados y que se debe resolver en este tramo. En este tramo se va a resolver en la urna el 7 de noviembre. Luego seguiremos resolviéndolo todos los días, porque la construcción de la nación y la defensa de los intereses de los empobrecidos y de la nación es de todos los días. Y al revés, la agresión contra nosotros es de todos los días. Unas veces es armada, como ocurrió en el 2018, otras veces es económica, como ocurre ahora, ¿ya? Y otras veces se combinan las dos cosas, varía, pero siempre está. Porque el interés del imperio es la ocupación de Nicaragua, la disolución de su estado, de su configuración como nación y la subordinación absoluta. Incluso si pudieran nos suman como estado, pero como no les interesa porque es arrastrar un problema, saben el clavo que habría aquí con toda la pobretería y además con una pobretería organizada. Entonces fíjense, de nada nos sirve tener estos conceptos claros si no lo aplicamos en términos políticos cotidianos. La principal herramienta es la organización. Tenemos un privilegio los nicaragüenses. Tenemos un instrumento que cumple 60 años este año. Un instrumento que es envidia de cualquier hermano, envidia de la buena, porque ha atravesado todas las vicisitudes posibles y no solo ha sobrevivido, sino que ha salido fortalecido en 60 años, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la obra cumbre de Carlos Fonseca. Entonces tenemos ese instrumento que tiene una experiencia formidable, que tiene una sabiduría acumulada extraordinaria, que la sintetiza Daniel, ¿verdad? Pero no es suficiente sin todo lo que nos adherimos a la causa sandinista, no asumimos esa organización como nuestra identidad también y como nuestra propia forma de comprometernos. Sin organización no hay triunfo, hermano. Sin unidad no hay triunfo, sin organización no hay triunfo. No hay. La organización implica el garantizar los votos, el convencer a los electores que voten por el Frente, que voten por Daniel, el llevarlos a las urnas el día 7 de noviembre, garantizar que todos los que van a votar por Daniel vayan ese día a ejercer su derecho, y luego está el garantizar que no nos roben esos votos, lo que se llaman los tendidos políticos y el tendido electoral, que son parte de una misma cosa, que se llama Frente Sandinista. Y ahí tenemos que ser escrupulosos, pegar una buena peinada en ese tendido electoral, no vaya a ser que nos hayan infiltrado. Tenemos una enorme ventaja también. Esto lo hablábamos el año pasado, recuerdo. Que hemos logrado, después de distintos ensayos, porque se va probando, esto da bola, esto no da bola, después de distintos ensayos, creo que ya hemos logrado tener claro cuál es el rumbo y el procedimiento del Frente Sandinista en la vida cotidiana, más allá de las elecciones. Incluso es recuperar la esencia de lo que fue el Frente antes del triunfo de la Revolución.
Y es que es un frente que está hecho para todo, hermano. Para todo propósito. El militante sandinista no puede ser solamente para las elecciones, para ser tendido político, tendido electoral, no. No, el militante sandinista es de todos los días. Y la estructura del partido se pone en función del quehacer del propio gobierno, que si el Frente Sandinista es el instrumento del pueblo y el gobierno es el instrumento del Frente Sandinista. O sea, ¿cómo no vas a ponerte en función de eso? Y además, pero además tenés otra cosa, son las necesidades, las aspiraciones de la gente. Vos tenés que ser su interlocutor y al mismo tiempo llevando esas cosas a las estructuras de gobierno y luego en la ejecución satisfaciendo esas demandas. O sea, es la combinación de las dos cosas. Pero no puede ser un frente, que siempre he dicho esto, encerrado en sus reuniones cuasi religiosas, secretas ahí, y que se va a hablar solamente de qué, de asuntos político partidario, no, hermano. Si no estás en función de las necesidades de la gente, ¿qué vas a hacer? Tu primera cosa es saber cómo está hoy mi comunidad. ¿Qué problema hay? Si hay un problema del agua, o de la calle, o de la luz, el alumbrado público, o que hay varios casos de COVID, o que mira que esté el dengue pegando, lo que sea. O mira que aquí hay una zona franca y está corriendo gente, o están tratando mal a los trabajadores. Todo eso, hermano, eso es parte de todo. ¿Qué hacer? Un partido que no esté en función del desarrollo de la comunidad no pierde su esencia revolucionaria y se vuelve un partido electorero. Esa es la gran ventaja que tenemos. Bueno, hemos logrado encontrar nuestro rumbo, nuestra manera de hacer las cosas. Eso es una maravilla, pues, en las condiciones actuales. O sea, somos un batallón de destino múltiple. Una pastilla que la usamos para todo, porque para todo podemos servir. Esa es nuestra gran ventaja. Y ahora vamos a la batalla electoral. Pero hay todos los días hay batalla, hermano. ¿Y cuál es la principal demanda de la gente ahorita? Empleo o un negocio, pues, lo que sea. Tener ingresos estables es su principal demanda. ¿Y cómo no te vas a involucrar en eso? Son las 7:25. Quiero hablar ahora de este otro tema. Hace tiempo lo quiero abordar. Ojalá que dé tiempo. A ver. En los últimos días hemos asistido a dos crímenes que han estremecido a la ciudadanía. El primero fue el de la muchacha de Matagalpa, que primero desapareció. Y estaba la cosa de que si se había ido, si no se había ido, que si la habían matado, si no. Eso fue desde el sábado 9, creo que fue 9 de enero. Finalmente encuentran su cadáver sembrado en un sumidero, en la casa de un vecino. ¿Verdad? Eso fue el sábado 16, una semana después. La semana pasada, el lunes, que mal no recuerdo, aquí en Managua, en el límite del barrio Monseñor Lescano con el reparto el Cortijo, ahí asesinan a un empresario de 70 y pico de años, hermano del obispo de Granada. El empresario se llamaba ¿qué apellido? Solórzano, ¿no? Diego Donaldo Solórzano Pérez, 75 años, dueño de una empresa de prevención de incendios, extinguidores, ese tipo de cosas. Y entonces eso, primero, un hombre de 75 años, segundo, lo asesinan en la calle, cuando él está en su vehículo, y la ejecución es eso, una ejecución. No le roban nada, simplemente se bajaron, bum, 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 lo mataron. Y los empleados ya estaban ahí en la empresa. Una cosa, puchica, esto no es normal.
Una cámara de vigilancia filma a los dos motociclistas que van con sus cascos, por supuesto, y para ocultar su identidad. Son dos cosas, ¿verdad? Dos hechos. ¿Por qué lo abordo? Por lo siguiente. ¿Qué tienen en común las dos cosas? La maldad. La maldad, hermano. Hay que ser malo para hacer esas cosas. ¿Y qué tienen una otra cosa en común? Que quienes ejecutaron esos crímenes, ambos crímenes, son gente normal y común. O sea, es que a veces creemos que las personas malas, malvadas, criminales, son personas diferentes, que se pueden identificar rápidamente entre la multitud. Y no hay cosa más falsa que esa. O sea, todos tenemos la capacidad de hacer ese tipo de maldades, y todo es todo. Habemos quienes logramos dominar esa tendencia a la venganza, a ocupar una posición de poder por la vía del mal, al arribismo, este tipo de cosas, por la vía de las convicciones políticas revolucionarias, o simplemente por la vía de la convicción de principios esenciales, como honestidad, sinceridad, honradez, el principio esencial de no hacerle daño a nadie, ¿verdad? Por esas dos vías. Y hay quienes no logran reprimir eso, como te dijera yo, esos instintos que en mi opinión los tenemos todos. Yo no soy religioso, pero he leído mucho. Yo me leí la Biblia, por ejemplo, alguna vez hace mucho tiempo. Vos te lees los Hechos o los Proverbios, pues, y ahí vos tenés, en mucha parte del Antiguo Testamento, vos tenés múltiples ejemplos de maldades, de la naturaleza humana, de cómo no ha cambiado la esencia. Y te lo van contando, pues. O sea, cómo no hemos cambiado. Y te estoy hablando que eso está escrito hace 3.000, la parte del Antiguo Testamento, 3.000 años más o menos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Por lo siguiente. Vean, la sociedad nicaragüense no es una sociedad formada, edificada en un nicho que no le permite contaminarse de nada malo, y todos los nicaragüenses y todos los sandinistas somos buena gente, somos santitos. No, hermano, no es así. Porque aquí hay, ¿cómo te dijera yo? Tenemos primero la naturaleza humana, la esencia de la naturaleza humana, el ser humano, que todavía no hemos superado totalmente lo que es el salvajismo, pues el instinto ese de conservación, primero. Segundo, porque los ejemplos que tenemos del capitalismo son ejemplos que lo que te hacen es consolidar esa tendencia instintiva de hacer daño. El capitalismo hace daño por sí mismo, es su definición. O sea, no puede haber un capitalista que no haga daño, no lo hay, no existe, porque entre otras cosas explota a otros seres humanos y le saca la ganancia. Entonces, es violento por naturaleza el capitalismo. ¿Me entendés? Entonces, eso, si así es el sistema en el cual viví, ¿cómo pensás que los seres humanos vamos a ser diferentes? Lo que pasa es que algunos encontramos la manera cómo reprimir esas cosas y encontrarle otra salida, y hay otros que no tienen esa defensa. Decime, mira, te voy a presentar, a los que van a ver el video, voy a presentarles algunas fotos. Por ejemplo, vean estas fotos de los autores intelectuales y los autores materiales del asesinato del empresario, ¿verdad? Ustedes vieron la foto y vieron los videos en la televisión seguramente. Cuando ustedes ven a esta mujer y ven a este varón, a estos dos varones, ustedes piensan que esos son gente malvada. ¿Verdad que no? Uno dice, ve, esa señora no parecía. Mire el señor si no parece. Y son gente mayor. No son chavalitos, son gente mayor. Idearon el asesinato desde diciembre.
Fíjate bien. Pero lo que no me quiero ir tanto a la naturaleza del crimen, sino, vean, o sea, son gente normal y común, que vos podrías haber estado con ellos conviviendo en una fiesta de cumpleaños, en un restaurante, o te los encontrás en un banco, en la farmacia, en el súper, en el mercado, platicas con ellos y jamás pensás que son capaces de hacer esa barbaridad. ¿Verdad? Les cito otro ejemplo. Y ahí estás hablando de abogados, 2 abogados, y estás hablando de esto, ¿verdad? Que también era gente de recursos, los dos, la pareja, el matrimonio. Estás hablando de gente leída, como decimos, y también los sicarios, los que contratan, que les pagaron $3,000. Anda a matarme a este hombre. $3,000 les pagaron. ¿Verdad? Entonces estás hablando de gente educada. En el caso de Jalapa estás hablando de 2 chavalos, uno de ellos con antecedentes delictivos, que no tienen mayor desarrollo académico. Contrario a esto. Pero la misma naturaleza criminal. No tiene que ver entonces esos apetitos criminales con que seas educado o no seas educado. Tiene que ver con principios básicos. Que es diferente. Y de qué manera encauzar. Hay mucha gente que reprime esos sentimientos que son parte de la naturaleza humana. Lo reprime mediante el culto, mediante la religión. ¿Verdad? Sea de esta católica, adventista, anglicana, la que sea. Y ahí encuentran un cauce para mejorarse como seres humanos. Pero hay otros que aún siendo religiosos son malos. Por ejemplo, los curas de Masaya. Edwin Román, ese tipo es un tipo malvado. O Padilla, un tipo malvado. O Mata, o Rolando Álvarez. Son gente malvada. Por definición, malvado. Y te lo encubren con un discurso, no sé cuánto. Aquel cura que apadrinó la paliza al muchacho de León. Son gente que llevan el mal y simplemente encontraron la oportunidad de expresarlo. ¿Me entendés? Fíjate bien, el otro día, hace como una semana, agarraron a un chavalo, creo que fue en Villaflor. Agarraron a un chavalo que andaba robando, le robó un celular a una muchacha y lo agarraron. Entonces, lo golpean, lo reducen, pues. Y llaman a la policía, están esperando a la policía. Ya reducido, lo vuelven a meter una paliza. Ya reducido. ¿Verdad? Pero con saña. Es decir, patadas en la cabeza, con una piedra. Saña. Y estamos hablando de ciudadanos comunes y corrientes. ¿Era un ladrón? Sí, es un ladrón. Pero ya está reducido. Ya está controlado. ¿Para qué lo seguís golpeando? El sadismo, ¿me entendés? Y gente común y corriente, vecinos. ¿Verdad? Es decir, que no solo se trata de que fulano fue educado para el mal porque era hijo de un borracho, de un drogadicto, un ladrón, un no sé qué, un no sé cuánto. Gente normal y común. Por ejemplo, los tranqueros que hicieron las torturas y vos los habías visto tal vez un día antes, una semana antes, y hasta convivido con ellos y te caían bien y no sé cuánto, y vos los viste ahí torturando. ¿Te acordás? Los 2 chavalos en Matagalpa. A mí eso se me quedó aquí grabado. Las mujeres eran las que dirigían, 2 chavalas dirigían las torturas a los 2 hipotes. O al otro señor que amarraron allí en San Benito, que lo estaban lapidando. Y era un grupo grande de gente. ¿Ah? Es decir, gente que no parecía. Y sacaron toda su podredumbre. Desataron todos sus instintos animales para ejercer la maldad. Entonces nosotros, creo yo, que tenemos que adquirir conciencia que cualquiera de nosotros, cualquiera puede llegar a un momento que desata esos instintos primitivos. ¿Verdad? Te voy a contar un experimento que lo desarrolló
se desarrollaron en 1961, entre 1961 y 1963. Te lo voy a contar para que entendamos de lo que quiero hablar, de lo que estoy hablando. Este hombre, hace 60 años de esto, se llama Stanley Milgram, o se llamaba, ya murió. Entonces este hombre hizo un experimento, se llamaba de memoria y aprendizaje. ¿Verdad? Entonces reunió gente educada, ¿verdad? Y les dijo que quería hacer un experimento. Él era un destacado científico de la época, ¿verdad? Y entonces colocó a un grupo, iban a ser los estudiantes, y a otro grupo les asignó el papel de los maestros, ¿verdad? Entonces, gente común y corriente, no fue, digamos, gente deliberadamente seleccionada por sus apetitos de maldad, no. Gente común y corriente. Me dijeron, mira, ¿querés participar en un experimento? Es sobre memoria y aprendizaje. Te vamos a pagar, claro. Digo, si no va... Sí, yo participo. A uno los dividió, perdón, a los que llegaron los dividió. A uno les asignó el papel de alumno y a otro les asignó el papel de maestros, ¿verdad? Entonces la idea era que ellos iban a tener en sus manos un artefacto eléctrico. Los maestros iban a tener en sus manos ese artefacto eléctrico. Los muchachos iban a estar sentados, ¿verdad?, amarrados a una silla con electrodos en uno de sus brazos, o en los brazos, perdón. Y el maestro le iba a aplicar descargas eléctricas cada vez que el estudiante se equivocara en la respuesta a una pregunta. Iban a empezar con descargas menores, pero podían llegar hasta 450 voltios. Es decir, cuando vos tocas un cable de los de 110, lo tocas y te golpea, ¿verdad? Son 110 voltios. Pues entonces podían llegar hasta 450. Perdón, hasta 400 voltios. O sea, 110 te golpea. Si tocas el de 220, te puede matar. 400 voltios. Podían llegar hasta aplicar 400 voltios. ¿Verdad? Los estudiantes eran actores que iban a simular el dolor. Entonces, los otros no sabían de qué se trata, que los otros eran actores, entonces a los otros les dan los chuzos, digamos, ¿verdad? Entonces comenzaban con 15 voltios y podían llegar a 450 voltios. Entonces el maestro tomaba la decisión de si aplicaba una intensidad mayor a medida que el actor se iba supuestamente equivocando en la respuesta. ¿Me entendés? Entonces, claro, los actores que hacían de estudiantes se les había dicho, vos equivocaste la máxima cantidad de veces posible. Pero el maestro tenía la potestad de decidir si aplicaba el castigo o no. Y si lo aplicaba, con qué intensidad. El que estaba de jefe, que era el científico les decía que aplicaran el castigo, pero el maestro, el que actuaba como maestro, tomaba la decisión de si lo hacía o no. Y entonces los alumnos, los supuestos alumnos que eran actores, cada vez pegaban más alaridos en la medida que aquellos aplicaban la cantidad de voltios, la supuesta cantidad de voltios, porque realmente no era así, pero el maestro creía, el que hacía de maestro creía que le estaba aplicando esa cantidad de voltios, y aquel pegaba alaridos para que se creyera que efectivamente era eso, pues además que estaba con los electrodos y toda esa onda, ¿me entendés? Y el chuzo, y hacían la chispa, pero realmente no ocurría la electrocutada, pues. ¿A qué quiero llegar? Esas personas comunes y corrientes llegaron a aplicar hasta 400 voltios. Y eran gente normal. O sea, en determinadas circunstancias, mirá qué clase de maldad.
65% de los participantes aplicó los 450 voltios y el resto se detuvo antes de los 350. ¿Qué te parece? Sabiendo que es un estudiante que se está equivocando, supuestamente, porque es un actor que hace de estudiante, que se está equivocando en una respuesta a una pregunta X. Y van torturando. La naturaleza humana, hermano. El gran misterio, la naturaleza humana. ¿Cómo controlas eso? Y una sociedad tan compleja, toda sociedad es compleja, la nuestra es igual, es compleja, que tiene distintas sensibilidades, distintas formaciones, distintos orígenes. Tenés que tomar siempre en cuenta este tipo de factores, los factores primitivos, y cómo podés ir frenando. Entonces, cuando vos tenés el diálogo social, que el Frente ha hecho un esfuerzo enorme con las comisiones de reconciliación, con las visitas casa a casa, con el encuentro entre distintos sectores, con los encuentros con los pastores, con los curas, con los que quieren, los que aceptan reunirse, o los activistas, con los distintos sectores como empresarios, como trabajadores del transporte, como sindicatos, lo que sea. En la medida que vos empalmás el diálogo social, disminuís la posibilidad del desarrollo de los instintos primitivos para que se lleguen a estos extremos. Es decir, no es cierto que la maldad es determinada por tales o cuales circunstancias culturales, sociales, económicas o políticas. No es así. Te voy a dar otro ejemplo. Hay un individuo en Masaya que acaba de ser detenido porque es delincuente. Pero ese individuo asesinó por placer y por razones políticas a la esposa de un sandinista porque era la esposa de un sandinista. Le metió un balazo. Entonces, esos extremos de la maldad que hemos visto en los tranqueros, lo que quiero decir es que no son gente que fue especialmente educada para hacer esa maldad. No, hermano. Sus instintos se desarrollaron, sus instintos primitivos, en ese espacio que se los crearon los sicarios de los yanquis. Por ejemplo, el asesinato de los policías. Eso, atroz. Lo que pasó en Mulucucú, ¿te acordás, no? O lo que pasó aquí en el municipio de San Carlos, que ya fue después de los tranques. Asesinado. O sea, la maldad, por hacer el mal. O sea, no busquemos el mal caricaturizado simplemente en determinados individuos. El mal te puede aparecer en cualquier lado. La maldad, pues. La maldad. Todos podemos ser portadores de maldad si no sabemos reprimirla. Y tenemos que hacer un esfuerzo. Todo. Estoy hablando de los seres humanos, estoy hablando del punto de vista político. Los seres humanos. La sociedad en su conjunto. ¿Verdad? Estaba recordando un testimonio que hizo una famosa filósofa de origen judío, de extrema derecha, pero bueno, en esta parte sí sirve porque ella dio cobertura al famoso juicio a Adolf Eichmann, uno de los más crueles asesinos de los nazis. Este tipo logró huir antes de que llegaran los soviéticos a Berlín. Pasó por distintos países y finalmente recaló ahí en Argentina. Y ahí lo sacaron los del Mossad, lo secuestraron en el 60 o 61, lo secuestraron y se lo llevaron a Israel. Le hicieron el juicio y lo ahorcaron. Este tipo, normal y común, un obrero, no sé qué, no sé cuándo, se metió al partido nazi, ahí
como era inteligente, fue adquiriendo preeminencia, fue responsable de la muerte por lo menos de 3 millones de judíos. Se dice rápido, ¿verdad? 3 millones. Y el tipo le dijo a otro, mira, dice, yo no tengo problema, dice, voy a ser feliz recordando que yo soy responsable de eso. Así le digo a un colega. Los somocistas así son. Entonces, esos que parecen buenas personas, que andan de saco y corbata, que se visten elegantes, que te hablan elegantes, que tienen abolengo, dicen ellos, ¿no? Que vienen de la familia tal, que han tenido tales estudios, que tienen tales propiedades, que son blanquitos, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero también son portadores de maldad. No es cierto que la maldad solo tiene que ver con determinado segmento de la población. Eso también, a ver, decime si no es maldad lo que esta gente ordenó que se hiciera en el 2018. Carlos Pela no estaba financiando esos tranques. Y los Zamora no financiaron esos tranques a sabiendas de lo que estaba ocurriendo. Y el otro, Ramiro Ortiz, y el otro, Tano Baltodano, todos esos financiaron el crimen. Y se las dan de demócratas, de buenas personas, de civilizados, que hablan con un lenguaje todo pacifista. Y son delincuentes igual, son criminales. El Chano Aguerri, también. Y los de Sotana ya no se diga, pues. ¿Me entendés? O sea, te quieren decir a veces que la maldad es de los miserables, de los crímenes los cometen ahí los empobrecidos que andan metidos en eso con los sandinistas. No, hermano, es exactamente al revés. Nosotros los sandinistas encontramos un cauce de cómo superar esos instintos, porque logramos asumir el principio básico de la solidaridad, por ejemplo, y porque logramos asumir como proyecto de vida el servir a los demás. Esa es nuestra manera, y ahí reprimimos cualquier apetito, instinto criminal, instinto animal primitivo, pero ellos lo que hacen es fomentarlo. Y los ricos son capaces de todo con tal de mantener su estatus, y eso lo han demostrado a lo largo de la historia, no solo en Nicaragua, en cualquier parte del mundo, lo demuestran todos los días del mundo. A ver, el nazismo, todos nos horrorizamos cuando conocemos los crímenes que hizo Hitler, los nazis en Alemania, sobre todo contra el pueblo judío, contra los comunistas, contra el pueblo judío. El pueblo judío lo exterminó, 6 millones. ¿Verdad? Todos nos sentimos, como te dijera yo, incluso repelemos, o sea, nos conmueven esas historias, ¿no? O sea, llevarlo a un crematorio, los sufrimientos que les infligieron. Pues hermano, hermana, eso es parte de la filosofía del imperialismo. El nazismo no es una excepción histórica, el nazismo es una culminación histórica de una fase del desarrollo del capitalismo. Pero eso mismo lo han seguido haciendo el imperialismo a lo largo de todos estos años de otra manera, que fue lo que le hicieron al pueblo de Irak, que fue lo que le hicieron al pueblo de Libia, que fue lo que le hicieron al pueblo de Siria, que es lo que le han hecho al pueblo de Afganistán. Por citar 4 ejemplos, al pueblo kurdo. Es eso, nada más que elegantemente disfrazado. Las bombas que le lanzaban, lo que le hicieron al pueblo de Vietnam, lo que le hicieron al mismo pueblo japonés. ¿Me entendés? O lo que los japoneses le hicieron al pueblo chino. Es decir, es parte de la naturaleza del sistema. Ellos han asumido y fomentan esos instintos animales primitivos. Lo propician su desarrollo para que sirvan a sus intereses. Y nosotros hacemos exactamente lo contrario. Sabiendo cómo es la naturaleza humana, lo que tratamos es de encauzar, de reprimir esas cosas y darle un cauce de entrega de servicio a los demás a través de un proyecto revolucionario que es el programa del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Esa es la diferencia esencial. Pero no andemos creyendo en que hay imperialistas buenos e imperialistas malos. Capitalistas buenos y capitalistas malos. No es cierto. Ponen a los europeos como antagónicos de los yanquis. No, hermanos, son exactamente la misma cosa. Ahí están los franceses metidos en 4 países de África con soldados matando gente. Le acaban de matar a 4 o 5 soldados hace un par de semanas. Gran homenaje a los soldados que andan ocupando. Andan como fuerza imperial. ¿Qué Francia? ¿Qué da ejemplo de qué? Holandeses, belga, los suecos. Todos ellos. La naturaleza del capitalismo es salvaje, es criminal. Tortura, asesina, saquea para conservar sus privilegios. Y aquí es igual. O sea, no andemos creyendo, cierro con esto, es que he dicho todo esto porque hay algunos que creen que Biden es demócrata, es diferente. Se puede hablar de hermano. No andéis creyendo en eso. Vos tenés que creer en vos mismo, en tu fortaleza, en tu unión con el pueblo y en tus obras, en vos mismo. Y esa va a ser tu defensa, esté quien esté en la Casa Blanca. Demócrata, republicano, eso no importa. Si lo que nosotros al fin y al cabo lo que queremos es el respeto como nación, que nos traten de igual a igual, aunque no nos ayuden, no nos importa. Incluso aunque no nos pagaran lo que nos deben, pero que nos respeten. ¿Ya? Sí, pero eso lo vas a lograr con demócratas o republicanos, no importa, lo vas a lograr a partir de tu fortaleza, no a partir de la buena voluntad de ellos, porque no la tienen. No es que ellos de pronto van a cambiar y se van a volver buena gente y dialogantes como creímos con Obama. Y Obama fue tan cabrón como todos los demás. Tan cabrón como todos los demás. Solo porque era negro, simpático, ya creíamos que era buena gente. Va a ser buena gente, un instrumento más del capitalismo. Entonces, la fortaleza nuestra no es si llega ya a un sitio, a un gobierno en cualquier otra potencia, si llega un buena gente o un mala gente. No, hermano, tu fortaleza sos vos mismo, tus obras, tu organización, tu solidez. Ahí va tu fortaleza. Y en esa misma medida vas a ir avanzando, vas a ir conquistando y derribando muros hasta que plenamente tengamos la independencia, que la gocemos y que sobre todas las cosas nuestra gente tenga la posibilidad de ser feliz, que tenga resueltas sus necesidades materiales y espirituales. Para eso, compañeras y compañeros, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.